la fotografía después de una noche de observación, tú le enseñas la foto y tal, y la noche de observación casi que ha dicho que se te arruina, ¿no? Pero yo creo que no. La observación visual del objeto del cielo, la verdad que es gratificante. Y por ejemplo, esa supernova en la galaxia que te he explicado antes, era una cosa bastante bonita de ver a través de un telescopio. Es impresionante. Bueno, vamos a hablar de astrofotografía. Vamos a ver si esto funciona. Tienes que apuntar a la cosa roja. Bueno, pues vamos a empezar con galaxias. El pasado cielo del mes pasado, de febrero, os hablaba de la posibilidad o la necesidad, entre comillas, de hacerle una modificación a las cámaras para la señal de hidrógeno alfa, para captarla con más facilidad, ¿no? Bueno, pues en el caso de las galaxias no es tan necesario esa modificación, porque la proporción de hidrógeno alfa que se capta en la fotografía es mucho menor, es insignificante, ¿no? Aquí tenemos la galaxia de Andrómeda, fotografiada por nuestro compañero Manu, con una cámara sin modificar, una Nikon, ¿vale? Y tenemos ahí los tiempos de exposición, que son de 4 minutos, y otras tomas de 15 minutos, ¿vale? Con una sensibilidad de ISO 800. La galaxia de Andrómeda, hablando de observación visual, es el objeto más lejano que puede verse en el cielo a simple vista. Ocupa la superficie de 7 lunas llenas, o sea, ocupa 3,5 grados en el cielo. Y está a una distancia de 2,5 millones de años luz. Y sin embargo, en una noche oscura en el campo, si sabemos dónde está, la localizamos. Bueno, hoy me gustaría que os fijaseis en especial en lo que son los datos del número de tomas y la duración de las mismas, ¿vale? Esta es una fotografía de la nebulosa M42 y la Running Man, que es esta parte más azulada de la izquierda de la fotografía. Parece que hay un hombrecillo ahí corriendo. Y bueno, esta es la gran nebulosa de Orión, ¿vale? Que también es visible a simple vista. Incluso algunas veces cuando el cielo está bueno en la ciudad, incluso se ve. Bueno, hay que irse a un cielo oscuro para apreciarlo bien. Y bueno, lo que se ve es la parte más brillante, que en esta fotografía la tenemos ahí, digamos que es la parte más luminosa de esta fotografía, que está casi blanca. Y esto es porque bueno, es tan brillante que para captar el resto de la nebulosa tenemos que sacrificar esa parte de la nebulosa en la fotografía para captar el resto, que es mucho menos brillante. Entonces, lo que se produce ahí es una sobreexposición del núcleo, digamos, de la parte más brillante de la nebulosa para sacar a la luz lo que es menos brillante, pero esto en fotografía tiene solución, en fotografía digital tiene solución, como podemos ver en la siguiente fotografía de nuestro compañero Jorge, donde, si nos fijamos en las tomas, se han hecho una serie de tomas con distintos tiempos de exposición, ¿vale? Entonces, con esto lo que se consigue es fotografiar las distintas intensidades de luces con su justa exposición. La M42, la gran nebulosa de Orión, es también conocida como NGC 1976 y está situada al sur del cinturón de Orión. Es una de las más brillantes que existen, puede ser observada a simple vista. Está situada a 1270 años luz de la Tierra y tiene
un diámetro aproximado de 24 años luz. Los textos más antiguos la denominan Ensis, palabra que significa espada, que también recibe este nombre la estrella Eta Orionis, que está muy próxima a la nebulosa. Bueno, ahí vamos a fijarnos en los tiempos de exposición, ¿vale? Que son 20 fotografías de 30 segundos, 20 de 60, 20 de 2 minutos, a una sensibilidad ISO de 1600. Luego se tomaron una serie de tomas oscuras o darks y se hizo un procesado en Photoshop y en DSS, que es el Deep Sky Stacker. Pues vamos a ver qué es ese programilla. La siguiente fotografía es de nuestro compañero Ramón. Son dos objetos también en la constelación de Orión, porque la constelación de Orión es la constelación de invierno por excelencia y tiene muchos objetos para fotografiar. Aquí tenemos a las nebulosas de la cabeza de caballo y a la nebulosa de la flama, que son nubes oscuras que lo que hacen es absorber la luz que proviene de las nubes de hidrógeno que hay por detrás y de la luz de las estrellas, y dan esas formas tan curiosas que parece, bueno, efectivamente parece una cabecita de caballo lo que aparece ahí detrás, y la nebulosa de la flama, bueno, pues parece realmente una llama, ¿no? De fuego, ¿no? Estas fotografías están hechas con un CCD. El mes pasado, al terminar la charla, os hablé de que cuando vieseis una fotografía en la que aparecen estas nubecillas de color rojizo, o bien era porque la cámara se había modificado para tener más sensibilidad en estas longitudes de onda donde emite el hidrógeno alfa, o bien porque utilizábamos una CCD. Esta fotografía es un buen ejemplo de una fotografía tomada con una CCD, en este caso una QHI8 a color. Y volvemos a fijarnos en el número de tomas, que son 20 por 10 minutos. 20 fotografías de 10 minutos. Esta es mi fotografía de gran campo del cinturón de Orión y la M42. El cinturón de Orión, bueno, seguro que habéis escuchado hablar muchas veces de él. Está situada en el centro de la constelación de Orión y la forman las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka. También son conocidas como las Tres Marías. Seguramente que lo habéis escuchado también. La nebulosa de Orión, la M42, recuerdo que es la parte más brillante de una extensión de nubes que abarcan 500 años luz. Ese pedacito que antes decíamos que eran 24 años luz es la parte más brillante de una concentración de nubes de hidrógeno que se extiende a lo largo de 500 años luz. En la fotografía aparece como enmarcando un poquillo el cinturón, en los bordes de la fotografía. Es lo que se conoce como la burbuja de Wagner. Y bueno, esta fotografía está hecha con un objetivo fotográfico y nos volvemos a fijar en los tiempos y en el número de tomas, que son 13 fotografías de 3 minutos a ISO 1600, combinadas con otras 4 de 1 minuto a ISO 800, para conseguir ese rango de luces bien expuestas en toda la fotografía, la parte más brillante y en las partes menos brillantes. Y bueno, si os acordáis, el mes pasado os puse también unas fotografías de la nebulosa del corazón. Esta es la nebulosa del corazón, la hice en 1805, fotografiada por nuestro compañero Daniel, pero esta fotografía casi que no tiene mucho que ver con lo que os puse el mes pasado. El nivel de detalle en esta fotografía es increíble, y es que esta fotografía está hecha con una CCD, monocromo, en blanco y negro, en la que se combinan
diversos filtros para después darle, a partir de esos filtros se le da el color. Y bueno, esto es un nivel, digamos, un nivel superior en el tema de la astrofotografía, como podéis apreciar. Quizás en próximas charlas hablemos un poco de fotografía con CCD, aunque realmente a mí me gustaría que viniese otro compañero que se dedica a fotografía con CCD a explicarnos un poco más este paso. Esto es un paso más en la astrofotografía. Y bueno, nos volvemos a fijar en el número de tomas. 10 tomas de 10 minutos por cada filtro. ¿Y por qué os estoy hablando del número de tomas y por qué quiero que nos fijemos en el número de tomas que se hace y tal? Pues porque tiene una finalidad. Y para que hablemos de esa finalidad, primero os tengo que hablar del ruido. El ruido no es el que hace este señor con su guitarra, con su bajo, sino el ruido analógico. Vamos a hablar primero del ruido analógico, que es como la aparición, se aprecia como la aparición de grano en la imagen y es producida principalmente por la sensibilidad de la película. Si os acordáis de los rollos de película que comprábamos hace 10 o 12 años, aparecían grandes numeritos, 100, 200, 400 ASA. Pues esa es la sensibilidad que tenía ese rollo de película y que es equivalente a la sensibilidad ISO que tenemos ahora con la fotografía digital. Esto se supone que es una fotografía analógica escaneada, y si os fijáis tiene una granulación que era producida por esa sensibilidad de la película. Pero vamos a hablar del ruido digital, que es lo que a nosotros nos acontece. Y bueno, el ruido digital es la aparición aleatoria de señales ajenas, puntos de color, a la imagen original, especialmente apreciable en las zonas de sombra y en monocolor. El sensor está compuesto por una matriz de celdas fotosensibles con capacidad para convertir la luz en una señal eléctrica que será procesada como una imagen. Es decir, será convertida a datos numéricos que se almacenan de forma binaria en la memoria de la cámara para dar origen a un píxel. Estamos almacenando datos y los datos, el lenguaje binario es el lenguaje básico que utilizan la informática, ¿no? Los ordenadores. Esta actividad eléctrica generará cierta señal en ausencia de luz y que oscilará en relación a la temperatura generando datos al azar. Vamos a ver qué tipos de ruidos hay. El ruido de luminancia, que son variaciones de luminosidad en la imagen y se notan sobre todo en superficies que deberían de tener un color uniforme. El ruido de crominancia aparece como puntitos de colores de manera aleatoria. El ruido termal es el producido por el calor y el ruido de lectura es el ruido eléctrico que se genera por los circuitos que leen los valores del sensor. Hay más tipos de ruido, hay 3 o 4 tipos de ruidos más, pero estos son los más significativos y creo que los más fáciles de entender. Los factores que contribuyen a la aparición de ruido. Bueno, pues tenemos la sensibilidad. A mayor sensibilidad, mayor ruido. A la hora de capturar una señal luminosa débil y aumentar la ISO, también ampliamos los datos aleatorios fruto de la actividad eléctrica del sensor. Los tiempos largos de exposición y las altas temperaturas producen el mismo efecto. Mientras más tiempo dure la toma de la fotografía, pues más aumenta el ruido, se multiplica. Y las altas temperaturas, pues el mismo efecto. Y luego el ruido aumenta cuando el tamaño del píxel disminuye. Bueno, pues sensibilidades altas, tiempos de exposiciones largas, altas temperaturas. Tenemos todas las papeletas para que cuando salgamos al campo y nos pongamos a hacer una fotografía de 3 minutos, ahí son 1600. En el mejor de los casos nos salga un churrete de fotografía. En fin, lo único que tenemos un poco a nuestro favor es el tamaño del píxel, que por eso utilizamos las cámaras reflex digitales, porque tienen un sensor un poquito mayor. Y esto es importante, lo del tamaño del sensor. ¿Por qué? Porque siempre que
vamos a ver una cámara fotográfica, siempre vamos a ver los megapíxeles, ¿no? Eso de los megapíxeles, a ver cuántos megapíxeles tiene tu cámara de fotos. La mía tiene un montón de megapíxeles. Bueno, pues puede que tú tengas, tu cámara compacta digital tenga un montón de megapíxeles, pero si tiene un sensor muy pequeñito, pues lo que vas a conseguir es un montón de ruido. Aunque hay que reconocer que la tecnología es cada vez mejor, se van dando pasos de gigante, la verdad que en este campo. Y entonces la afirmación que yo quiero que se os quede grabada es que con la misma tecnología con la que se fabrica un sensor, mientras mayor sea ese sensor, mientras mayor tamaño tenga ese sensor, menos ruido dará y será más capaz, tendrá mayor sensibilidad a la hora de captar imágenes con dificultad digamos que en situaciones extremas como es la ausencia de luz, en nuestro caso, ¿no? Y esto es así porque al tener las celdas del sensor simplemente son más grandes y captan más fotones. O sea, los 18 megapíxeles que caben en el sensor de la híbrida y los 18 megapíxeles que caben en la DSLR, bueno, pues el resultado es que las celdas que reciben los fotones es más grande, por lo tanto le cuesta menos trabajo recibir la luz. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver cómo vamos a combatir en nuestras fotografías ese ruido que generan los sensores, ¿no? Hay dos técnicas básicas. Hay muchas más técnicas. Yo os hablo siempre de lo básico. Y es la sustracción de tomas oscuras y el apilado de imágenes. Una toma oscura o dark es una toma efectuada sin que incida luz en el sensor. Se requieren los mismos tiempos de exposición, ISO y temperatura que la toma de la luz, y su finalidad básica es eliminar píxeles calientes y electroluminiscencia del amplificador. Ese es el ruido eléctrico que generaba el sensor. Y después está el apilado de imágenes, ya que hemos dicho que el ruido es aleatorio y diferente en cada una de las imágenes, se cancelará parcialmente cuando esas imágenes se apilen. Hay distintos tipos de métodos, como es la suma o el promedio de imágenes. Esto es matemática. Ya hemos dicho que lo que capta el sensor son datos que se pueden procesar en el ordenador y hacer combinaciones matemáticas con esos datos. Una cosa que no sé, o sea, la temperatura tiene que son para estas zonas oscuras del campo. Claro, de hecho procuramos hacerlas. Sí, las puedes hacer en casa, pero tienes que tener en cuenta la temperatura. Pues, exactamente. Hay que buscarse la vida para conseguir la misma temperatura. Bueno, esto es una toma oscura o dark. Ahí si os fijáis, no sé si se ve bien, pero todos esos puntitos que se ven en la fotografía, en la toma, es ruido. Eso es el ruido que produce el sensor de nuestras cámaras. Bueno, está ampliado para que se viese un poquillo mejor, pero esta es el ruido que produce el sensor en una noche de agosto durante 3 minutos de fotografía a ISO 1600. Fijaos que hay cantidad de píxeles y cositas que no tienen nada que ver con lo que se quiere captar. Y esta es la toma de luz. A mí me ha costado trabajo poner esta foto aquí, porque no quiero desanimar a nadie, pero tampoco quiero que nadie se lleve una sorpresa. Bueno, esto es lo que sale del sensor de nuestra cámara en una noche de agosto, haciendo una fotografía de 3 minutos a ISO 1600, y para colmo combinándola con la sustitución del filtro y con un filtro antipolución, que encima nos da ese virado al morado con el que sale la fotografía.
Bueno, pero ¿qué es lo que hacemos entonces con lo que obtenemos de nuestra sesión fotográfica? Bueno, lo llevamos al Deep Sky Stacker, que es el software de apilado por excelencia. Y bueno, es el software de apilado por excelencia, entre otras cosas, porque es gratuito. Pero además que es muy intuitivo y casi que con los valores por defecto que trae el programa se meten ahí toda nuestra serie de fotografías y casi que te lo hace solo, ¿no? En este caso fueron 31 tomas de luz con 8 DARTs, se combinan ahí en este programa y bueno, y obtenemos digamos que un lavado de nuestra fotografía. Con este proceso lo que hacemos es, como ya he dicho, quitarle el ruido y ya la tenemos lista para el siguiente paso, que sería el procesado, ¿vale? Aclarar también que las tomas oscuras, que se conocen con el nombre de DART, forma parte de lo que se llama el calibrado de la imagen. Y digo que forma parte porque el calibrado de la imagen también hay otra serie de tomas, como pueden ser los flash, que sirven también para corregir los defectos del tren óptico, pero ahí no voy a entrar. Yo te digo, voy a lo mínimo que se puede hacer en tema del procesado de esta fotografía. Entonces, con una serie más o menos entre 20 de estas fotografías y una serie de DART, se apilan y con eso conseguimos la reducción del ruido. Esta es la fotografía una vez salida ya de ese apilado y es el resultado del procesado. El procesado que es el siguiente paso, que bueno, que hay que hacerlo con programas destinados como puede ser Photoshop, y hay otros programas especialmente dedicados a esta fotografía, ¿no? Lo que se trata es de sacar a relucir digamos las nebulosas sin perjudicar demasiado a las estrellas, pero bueno, para hablar de procesado habría que no una sino varias sesiones del tema de procesado. Bueno, entonces con todo esto, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Bueno, pues que cuando os paréis si os gusta el tema de la astrofotografía y os paréis a mirar astrofotografías de compañeros, pues sepáis el trabajo que hay de fondo detrás de una astrofotografía, ¿no? Para la fotografía que os hemos hecho antes de la Gamma Cygni, pues bueno, daos cuenta, eran 30 tomas de 3 minutos, digamos que unas 2 horas de toma de fotografía, 2 horas aprovechables. Después hay algunas que las tienes que desechar, ¿no? Porque la montura se mueve, en fin. Después el trabajo del apilado, como he explicado antes, y después el procesado. O sea que una fotografía que yo os enseño aquí puede que tenga como mínimo 5 horas de trabajo a las espaldas. Si queréis ver astrofotografías, bueno, pues hay un sitio web que se llama astrobin.com, donde los astrofotógrafos de todo el mundo comparten su trabajo. Y lo bueno que tiene esta página es que aquí podéis encontrar los datos con que se han hecho esas fotografías, los datos de captación de las imágenes y los equipos con los que se han hecho. La verdad que es una página bastante interesante. Y bueno, os dejo con la protagonista de hoy, que es la M42 de nebulosa de Orión, con todo el rango de luces perfectamente expuesto por nuestro compañero Daniel Espina. Y nada, espero que hayáis disfrutado este ratito y muchas gracias.